y en el otro extremo BX y BY, descomponerlas en sus componentes paralelo y perpendicular al eslabón. Voy a mostrar mi papel nuevamente acá. Ok, vamos a ver. Si yo tengo el eslabón AB, ya nosotros habíamos averiguado, ya tenemos averiguados cuántos son todas estas fuerzas, ¿verdad? BY, BX, AY, AX. Ok, y muy importante ahora, recuerden que cuando empezamos el análisis, el centro de masa estaba aquí, ¿verdad? Y habíamos definido esta distancia como K1, ¿cierto? Con el peso aquí. Pero ahora, ¿cuánto va a medir K1? Ahora que ya este eslabón está balanceado. Cero, profe. 0, exactamente. Profe, creo que no está compartiendo. No estoy compartiendo. Ay, disculpen. Ahora sí, profe. Está compartiendo. Sí. Bueno, ahí, pero no Seguro fue dice mi nada. internet. No dice nada, es un problema de internet entonces, porque no dice nada por cambiarlo. Bien, entonces les decía que ahora, ya primero que nada, el eslabón AB ya es más grande. Por aquí tengo el contrapeso. Aquí está el punto A. Entonces, las fuerzas siguen siendo AX, AY. BY y BX. ¿Ok? Y el peso aquí. ¿De acuerdo? El peso está en el punto A. ¿Por qué razón? Porque ya lo balanceamos el eslabón. Al balancearlo, lo que hicimos fue trasladar el peso al centro de rotación. Entonces, tenemos que descomponer todas estas fuerzas. Este es aquí me queda el ángulo cita 1, ¿verdad? Porque es igual que este, cita 1. Aquí me queda cita 1. Si esta es perpendicular a esta y tiene cita 1 con la vertical, aquí esta lo tiene con la horizontal, bueno, con la transversal. Esto de aquí es cita 1. Vamos a ver, este es perpendicular a esto. Esto es cita 1. Ajá. Y esto es cita 1. Y acá. Entonces, con solo cita 1 descompongo todas estas fuerzas en sus componentes longitudinales en la dirección AB. ¿Por qué? Porque esas son las fuerzas que producen tensión o compresión sobre la barra AB. Son las que producen los esfuerzos normales. Entonces, en el punto A, vamos a ver las fuerzas normales serían AX coseno de cita 1, AY seno de cita 1,
Estoy considerando positivo para arriba. Menos W1 seno de cita 1. Esto es la fuerza total que tengo en este punto en la dirección normal. Y en el punto B. Profe, eso yo lo vi en sus videos. Sí. Era para preguntar, entonces, ya que está considerando as positivas, entonces está considerando positivo la compresión. Sí, o sea, ahorita le pongo signo. Ahorita vamos a ver qué sucede con el signo de eso. Ok. Ok, entonces, las de B, igual, de momento voy a considerar positivo aquí hacia abajo nada más. O sea, lo que me interesa ahorita es calcular la magnitud. Entonces, BY sería por el seno de cita 1. BY seno de cita 1. Y BX sería por el coseno de cita 1. Pero esto entonces serían una B normal, digamos, y una reacción A normal. Estas son las magnitudes de esas dos fuerzas. ¿Está bien? Entonces, cuando vengo a calcular el esfuerzo normal sobre AB, primero que nada, estas dos fuerzas no necesariamente van a ser iguales. Van a estar muy cercanos su valor, pero no exactamente iguales. Y entonces, ¿cuál de los dos valores tomo para calcular el esfuerzo normal? El más alto. Tomo el más alto de los dos. Tomo el valor más alto de los dos. Entonces, las comparo y tomo el valor más alto de los dos. Y entonces digo que el esfuerzo normal va a ser, voy a poner ahorita, voy a inventarme una función, va a ser la mayor, ¿verdad? La fuerza normal mayor, dividido entre el área transversal, ¿verdad? Que es W por T, bueno, A por T fue lo que puso al final, doble A. Ok, pero ¿qué pasa con el signo de este esfuerzo? Bueno, tal y como como estoy haciendo yo mi análisis, este esfuerzo para esta posición debería ser negativo, ¿estamos de acuerdo? Porque me están comprimiendo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Sí, profe. Estos son solo las magnitudes de las fuerzas. Aquí determino cuál es la más grande de estas dos. Y ahora entonces aquí le pongo un menos, porque aquí me están comprimiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando a lo largo del movimiento estas fuerzas, en vez de ser en los sentidos en que quedaron, están hacia el otro lado? Se convierten en negativas. Y entonces esto va a cambiar un menos y me va a dar tensión entonces. Pero yo le tengo que poner el signo que conozco en la posición en la que estoy analizando. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo determino? ¿Qué hago en Excel para determinar cuál de estas dos es más grande? ¿Qué hago ahí? ¿Qué función utilizo para eso? Entonces tengo A normal por un lado y tengo el B normal por otro lado. Necesito calcular la más grande de ambas. Entonces puedo hacer una pregunta y digo, si A normal es mayor que B normal, ¿verdad? Entonces, esto va a ser donde yo ponga el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo normal sobre AB. Esta es la celda donde voy a poner eso y esta es la fórmula. Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo en este caso? Sería punto y coma, ¿verdad?
Si esta es mayor que esta, entonces esta es la que utilizo para calcular el esfuerzo. Entonces sería A normal dividido entre el área AB. ¿Verdad? Que eso por ahí lo tenemos en otra celda ya calculado. Pero si esta no es mayor que esta, entonces es porque esta es mayor. Entonces el esfuerzo lo calculo como V normal entre el área transversal AB. ¿Les parece? Pero profe, ahí no se podría, digamos, hacer algo más simple, simplemente tomando como el valor máximo de las dos celdas. El máximo entre esas dos. Resulta que hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Y es que, ¿qué sucede si aquí, voy a hacerlo con lápiz, ¿qué pasa sí, si como por aquí el hay signo. menos 100 y aquí menos 200? Pondría el máximo del valor absoluto de las dos celdas o algo así, no sé. No sé si Sería se el puede, máximo de valor absoluto, ¿verdad? Entonces, sí tengo que comparar, ¿verdad? Entonces, sí tengo que decirle que es el máximo del valor absoluto. Pero si primero tengo que averiguar cuál es mayor y luego calcularlo, porque no puedo decir que el esfuerzo es el valor absoluto dividido entre el área, porque entonces siempre me daría positivo. ¿De acuerdo? Si usted dice que el esfuerzo, vamos a ver, es el máximo entre, vamos a ver, que estoy aquí en la celda, qué sé yo, AZ, esto es la columna, no, esto es AY y esto es XYZ, esto es AZ y estoy en la fila 10. Entonces, digo, el máximo entre AY 10 y AZ 10. El valor máximo de este rango. ¿Cuánto me va a dar el valor máximo? Bueno, esto entre el área, pero por ahora no le pongamos. Aquí está el borrador. Por ahora voy a ponerlo como una variable intermedia. Digamos que voy a poner ahí una variable ahí cualquiera. P es el máximo de estos dos. ¿Cuánto da el máximo? Siendo de esa manera, ¿cuánto es el máximo de estos dos? Sería menos 100, ¿verdad? Menos 100. El resultado que me da esto sería menos 100. Entonces tengo un problema, ¿verdad? Porque calcularía el esfuerzo. La idea de calcular eso es para que el esfuerzo sea igual a P, que es el valor máximo de esos dos entre el área. Pero ya en este caso me da así. Entonces, bueno. Y no puedo introducirle a esto la fórmula de valor absoluto dentro del cálculo del máximo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta fórmula aquí tampoco me sirve como lo tengo, porque así, igual, este valor es más grande que este. Menos 100 es más que menos 200, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, es correcto. Ajá. Entonces, en términos matemáticos hay puros. Entonces, mi fórmula va a ser así. Si el valor absoluto de bueno, es que ya hice enredos, ¿verdad? Primero dije que vamos a ver, AN y BN, ¿verdad? Realmente es esto, AY, ¿verdad? AY y AZ serían estos. Pero entonces voy a decir, si el valor absoluto de AY es mayor que el valor absoluto de de AZ,
¿cuál es el que me va a dar más grande? ¿El valor absoluto de AY o el valor absoluto de AZ? El de AZ. El de AZ. Entonces, en este caso, sí, pero si este es el mayor, entonces utilice este, ¿verdad? Utilice este. Pero resulta que a la hora de calcular el esfuerzo no puedo ponerle valor absoluto, porque tengo que conservar el signo que tenga. Entonces, el esfuerzo va a ser, el esfuerzo, que es lo que pongo en la celda donde está esta fórmula, digo que es sencillamente AY, ¿verdad? Sobre el área. Aquí iría con el signo que le corresponde. Y si no, si esto no se cumple es porque AZ es más grande que AY, que es lo que efectivamente se cumpliría en este caso. Entonces, la fórmula sería AZ entre el área. Y ahí sí. ¿Está bien? Sí. Sí, ahora de hecho ustedes no lo han hecho Primero aquí y sí, no determino cuál de los dos pensaba. es el más grande. Y una vez que determine cuál de los dos es el más grande, aquí lo utilizo, pero con el signo que tenga. ¿Está bien? Ok, eso entonces, ustedes lo hacen para cada eslabón, ¿verdad? Para determinar esos esfuerzos. ¿Alguna otra duda con eso? ¿Estamos bien ahí entonces? Sí, profe. Bueno, entonces cerramos página con ese Excel. Y vamos a trabajar ahorita, los minutos que nos quedan, en hacer un análisis de lo que es el problema de desbalance en máquinas rotativas. Resulta que el problema de desbalance en las máquinas rotativas, que es una máquina rotativa, cualquier máquina que tenga un elemento que gira, ¿verdad? Que hace giros completos. El desbalance es una de las principales fuentes de vibraciones en las máquinas. Cuando una pieza que gira, y sobre todo en tanto más alto sea la velocidad de giro, está desbalanceada, se generan vibraciones importantes, y ya ustedes lo vieron en el video aquel que les pasé la semana pasada, incluso pues ahí se los repetí en la última lección ahí que les puse virtual. Y aquí vimos, ahora ya aprendimos cómo balancear un eslabón, una parte de máquina, ¿verdad? Vimos que efectivamente, pues lo ideal es tener perfectamente balanceadas las piezas que giran alrededor de un punto fijo. Del mecanismo que analizamos, el mecanismo de 4 barras, ahí el elemento más importante es la manivela. Es el elemento AB, que esté perfectamente balanceado por el hecho de que da giros completos. No es tan importante en el eslabón CD porque ese tiene un movimiento de balancín. Entonces, la repercusión del desbalance es mucho mayor cuando tengo un movimiento de manivela. Pero resulta que, bueno, nosotros en la calle nos vamos a enfrentar a máquinas que fueron bien diseñadas y que de repente tienen problemas de desbalance. ¿Cómo nos daríamos cuenta de que una máquina tiene un problema de desbalance entonces? Porque
pues normalmente el primer síntoma va a ser fuertes vibraciones. Probablemente, si no todos, la mayoría de ustedes tendrá en su casa o habrá tenido en algún momento un ventilador. Y los ventiladores, ustedes han visto que con el tiempo, cuando están nuevos, no suenan nada, son súper silenciosos, pero conforme pasa el tiempo se empiezan a poner ruidosos. ¿Han notado eso? Sí. ¿Qué creen ustedes que podría ocasionar el desbalance de un ventilador? ¿Por qué razón podría desbalancearse? Resulta que a altas velocidades, el golpe que recibe. El desbalance lo conocemos o lo identificamos como una distribución asimétrica de las masas. ¿Verdad? Vamos a decir que el desbalance mecánico es el resultado de una distribución asimétrica de la masa en un elemento rotativo. Y esa distribución asimétrica de la masa en un elemento que gira a alta velocidad podría ser hasta suciedad. O puede ser producida por una ligera deformación. En un ventilador, con solo que una de las aspas, si las aspas son metálicas, por ejemplo, si se arruga un poco, si de repente alguien tiró algo o cayó accidentalmente algo en las aspas del ventilador, se llevó un golpe, con eso se tuerce ligeramente o se le quebró un pedacito si el aspa es plástica, ya eso va a ser suficiente para que se produzca un desbalance y empecemos a notar ruido por vibración. Pero también puede suceder porque se le empieza a acumular suciedad de una manera no homogénea, como que de repente una aspa tenía un poco de grasa y la grasa atrae el polvo, se le hizo una costra por ahí un lado y con solo eso vamos a notar una diferencia importante en el sonido que emite el ventilador. Y hay otros elementos pues que es más difícil observar esas cosas. Y lo cierto es que nos encontramos entonces con ese problema de máquinas desbalanceadas que generan vibraciones y las vibraciones no solamente tienen como inconveniente la molestia del ruido mismo que genera, sino que van dañando poco a poco las máquinas. Las vibraciones generan cargas repetitivas sobre los ejes y estos a largo plazo producen un fenómeno que se llama de fallo en el eje por fatiga. La fatiga se produce no por una carga muy alta, sino por cargas bajas pero repetitivas en el tiempo. Puede producir fatiga en cualquier elemento, en tornillos, en cualquier elemento de sujeción como remaches e incluso la estructura misma de las máquinas. Y los costos de esto pues entonces son muy grandes. Entonces vamos a ver cuáles son los métodos que normalmente se pueden utilizar para balancear un elemento rotativo. Vamos a pensar en, vamos a ver, voy a hacerme digamos que esto es un disco. Es un disco sólido que es parte de una máquina. Está montado en el extremo del eje de una máquina. En muchas aplicaciones se utilizan estos discos y más adelante vamos a estudiarlos a mayor detalle y son llamados masas de inercia. Las masas de inercia lo que hacen es acumular energía cinética durante el movimiento. Okay, si yo tengo este disco y lo pongo a girar, si ese disco es muy pesado, también se le llama volante de inercia. Ese disco es muy pesado, tal vez al inicio me cueste moverlo, pero si sigo intentando moviéndolo y moviéndolo cada vez más rápido, llega el momento en que alcanza tanta energía cinética que va a ser difícil detenerlo fácilmente. No sé si alguna vez habrán traveseado con algo así, pero
pero eso sucede porque precisamente acumula tanta energía cinética que entonces después cuesta detenerlo. Entonces, algunas máquinas cuyos motores no son muy fuertes o no son muy estables, utilizan el volante de inercia para darle más estabilidad al movimiento, sobre todo cuando la carga, cuando el requerimiento de energía de ese motor es intermitente, o sea, tiene picos ahí. Entonces, durante esos picos de consumo del motor, el volante de inercia mantiene la estabilidad del movimiento. Entonces resulta que ustedes llegan donde un cliente los llama porque dice, mire, necesito ver si me puede ayudar porque esta máquina está dándome problemas de vibración. Ustedes ven ese volante y dicen, bueno, aquí podría estar el problema. El problema podría estar en que ese volante de inercia esté desbalanceado. ¿Se les ocurre alguna prueba que yo le podría hacer a esta pieza? Como les digo, eso tiene un espesor por ahí importante y que le podría hacer para determinar si efectivamente está desbalanceada o no. Ustedes saben lo que son las ruletas de casino. Bueno, les voy a poner un ejemplo más sencillo, más que una ruleta de casino. La rueda de la fortuna, ¿todos han visto la rueda de la fortuna? Al menos acá, la que usa la Junta de Protección Social, ¿verdad? La rueda de la fortuna es como una ruleta, ¿verdad? Tiene marcado una serie de números por ahí. En los casinos, pues hay ruletas horizontales y hay ruletas verticales también. Entonces, si fuera una ruleta de casino, aquí tendría una serie de números, algo similar a un reloj, y las personas apuestan a un número. Entonces, se le da vuelta a la ruleta y se espera que ella solita se detenga. Y cuando se detiene, el número que coincida con esta flecha, que está abajo, un punto fijo, va a ser el ganador. ¿Ok? Bueno, resulta que ustedes le dan vuelta a ese disco, tiene varios, bueno, el disco no tiene nada, y lo dejan detenerse. El disco está totalmente liso, lo dejan detenerse, y cuando se detiene por completo, entonces ustedes van a hacer una marquita aquí, donde se detuvo. Ahora, de nuevo, lo pongo a girar. ¿Cómo lo podría poner a girar si esto está pegado al eje y el eje mueve una serie de elementos? Bueno, esta pieza normalmente va a estar sujeta al eje por medio de algún tornillo también que le impide girar alrededor del eje, ¿verdad? Solo puede girar con el eje mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es quitar ese tornillo para que ella pueda girar ya libremente alrededor del eje, ¿verdad? Bueno, entonces la pongo a girar de nuevo y cuando se detiene, de nuevo vuelve a caer en ese mismo punto. ¿Será eso lógico, que caiga otra vez en el mismo punto? ¿Qué pasaría si esto fuese una ruleta de casino? Cayó en el número 5 y ahora todo el mundo vuelve a apostar y vuelven a darle y vuelve a caer en el número 5. ¿Cómo se interpretaría eso en el casino? Que está arreglado. Un fraude, ¿verdad? Que eso es un fraude. Y en ese ambiente se dice que esa ruleta está cargada, porque siempre cae en ese número. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si desde el punto de vista mecánico, si siempre me cae en este mismo punto, entonces algo está mal. Esto está desbalanceado. Porque si está perfectamente balanceada, las probabilidades de que se detenga en este punto son muy bajas. O sea, puede tenerse en cualquier punto con las mismas probabilidades. Pero si cae siempre en un mismo punto, esto está desbalanceado. Y como el desbalance yo lo debo considerar como una distribución asimétrica de peso, quiere decir que en algún lado de este disco hay mayor peso que en el resto. ¿A dónde creen ustedes que debería haber un poco más de peso para que esto suceda? ¿Qué creen?
Y debería haber más peso justo ahí donde está ese punto. Justo ahí, ¿verdad? Justo ahí. ¿Y cómo podemos justificar eso? Véanlo así. Cuando esto viene girando ahí ya muy lentamente, porque la velocidad va bajando producto del rozamiento que exista entre el eje y la pieza, ¿verdad? Y ese disco. Entonces poco a poco va a ir bajando la velocidad. Si hay muy poco rozamiento va a tardar demasiado en detenerse, pero finalmente lo va a lograr. Y cuando ya va llegando al final, resulta que este punto está más bien como por aquí. Ustedes lo ven que está ahí y ahora de repente se detuvo ahí y se devuelve para acá, para el otro lado. Y empieza un movimiento así muy lento, como de un péndulo, hasta que finalmente queda ahí detenido. ¿Cómo justifico eso? Bueno, porque resulta que la masa de todo el disco está concentrada en el centro de rotación. Pero aquí hay un exceso de peso puntual. Y entonces ese peso está dirigido hacia abajo ahí, ¿verdad? Y está a una distancia, una determinada distancia del centro. Entonces, ¿qué efecto produce este peso alrededor de este punto? Llamémosle el punto A. ¿Cuál es el efecto de esta fuerza alrededor del punto A? Un torque. Un torque que la hace girar en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces venía girando en sentido horario y ya muy lentamente se detuvo acá, pero ahora entonces esta fuerza produce un torque que es igual a la magnitud del peso de ese peso en exceso, ¿verdad? Por la distancia A. Produce un torque que es en sentido antihorario y entonces eso genera un giro en sentido antihorario. Se detuvo acá y ahora más bien así que se devuelve. Pero producto del impulso que va a llevar, entonces ahora de nuevo se va a detener, pero ahora con el punto ligeramente al lado derecho. Entonces cuando esté del lado derecho, otra vez genera un torque, pero al revés, en sentido horario. ¿Ok? Y la de velocidad va a ir disminuyendo, entonces cada vez sobrepasa el punto medio, ¿verdad? Pero el lugar hasta donde llega va a ser menor. Va a girar un ángulo más pequeño, y ahí va, como un péndulo moviéndose horario, antihorario, hasta que finalmente queda en esta posición. En esta posición ya el peso tiene la línea de acción del peso, pasa por el centro de rotación, entonces ya no produce momento y por eso se detiene. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Resulta que yo quiero, bueno, entonces me doy cuenta de que efectivamente ese disco está desbalanceado porque hago la prueba, lo pongo a girar 3 veces, 4 veces y todas las veces cae en el mismo punto. Se detiene en el mismo punto. Entonces, yo necesito balancear esta pieza. ¿De qué manera podría balancearla? Por el otro peso puntual en dirección, ¿cómo se dice? En línea recta hacia el otro. No sé cómo decirlo. Ajá, ajá. ¿A qué ángulo uno con respecto al otro? De 180. A 180 grados. Ajá. Vamos a ver, poner otro peso igual por aquí. ¿Por qué razón? Bueno, si esto no está en movimiento y yo le pongo este peso igual aquí, ese peso, su línea de acción pasa por acá y esto no va a girar. Bueno, pero si lo hiciera aquí, si está acá, y le pongo aquí un peso igual a este peso, si está a la misma separación, entonces esto de aquí también es A. Aquí está W y W. Este produce un torque en sentido antihorario W por A, pero este otro torque de igual magnitud W por A por el sentido horario.
entonces esto se va a quedar detenido. No importa en qué posición lo ponga, los torques se van a igualar y eso entonces se va a mantener balanceado. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, pero ¿cómo sé yo cuánta masa tengo que poner? ¿Cómo sé cuánto es la masa que tengo que poner ahí? No tengo idea. Yo no tengo idea, porque no la estoy viendo necesariamente. Incluso muchas veces, de hecho, este proceso que vamos a ver ahorita de balanceo se hace cuando se fabrica esta pieza. Esta pieza podría haberse fabricado fundida. Podría ser hecha de hierro fundido o aluminio fundido. Para hacer eso, entonces, se fabrica un molde, ¿verdad? Si es una pieza de acero o de aluminio, podría hacerse, normalmente se hace por moldes en arena. Y después de que, bueno, se introduce entonces el metal fundido dentro del molde, después de que eso se solidifica y se enfría, se pone en un torno para darle el acabado superficial de la mejor calidad. Y bueno, ya cuando lo vemos, no hay indicios de que eso tenga algún problema y sin embargo hacemos la prueba de balance y sucede esto. ¿Por qué podría suceder? Bueno, porque resulta que dentro de la estructura de esa pieza que tiene cierto espesor, podría haber quedado algún defecto. Un defecto como alguna impureza por ahí incrustada, como algo que se fue dentro del material y entonces hay un problema de que no hay total homogeneidad en el material, o bien que quedó una burbuja y entonces hay un hueco por ahí. En algún lado hay un hueco que no lo vemos, porque está a lo interno, un espacio que no se rellenó. Entonces resulta que si, por ejemplo, aquí, a lo interno, en esta parte, hubiese un hueco, hay una ausencia de masa ahí. Y una ausencia de masa en este punto tiene el mismo efecto que un exceso de masa acá. ¿Me explico? Es lo mismo que falte masa aquí a que sobre acá. El efecto en el desbalance es el mismo. Entonces, resulta que yo veo ese disco perfecto en apariencia. Determiné que efectivamente está desbalanceado porque no pasó esta prueba, pero ¿cómo saber cuánto es la masa que necesito para balancearlo? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Siempre vamos a tener una guía por ahí. Tenemos que ubicar alguna mesa, algún punto fijo muy estable para poner una guía, ¿verdad? En donde vamos a poner esa flecha que me permite identificar algún punto. Bueno, entonces ya sabemos que el desbalance ahorita se encuentra por acá, en esta posición angular. Ahora, ¿estará aquí o estará más arriba? Eso no sé. Yo solo sé que está en esta posición angular. Entonces, voy a calcular más o menos, no es necesario hacer una medición exacta, pero más o menos aquí a 90 grados, voy a ponerle a esto una masa. Este exceso de masa que para nosotros es desconocido, es solo imaginario, ¿verdad? Porque no lo estamos viendo. Esto se llama masa
de desbalance, MD, masa de desbalance. Y aquí vamos a poner una masa que le vamos a llamar masa de pruebas, MP. ¿De qué magnitud? Bueno, vamos a empezar ahí a puro cálculo. ¿Qué podría ser esa masa? Bueno, si son elementos metálicos, yo podría, por ejemplo, en la práctica yo utilizo mucho arandelas metálicas, arandelas planas, y con algún adhesivo las pego ahí. Una cinta, por ejemplo, le pongo una cinta, un masking tape, y pongo un par de arandelas acá, pegadas. Y ahora vuelvo a hacer la prueba, pongo esto a girar. ¿Qué creen que vaya a suceder ahora? ¿A dónde creen ustedes que se vaya a detener esto? Una vez que haya puesto esa masa de prueba. ¿Perdón? Entre la masa de desbalance y la masa... En algún punto, en algún lado entre estos dos puntos, efectivamente, ¿verdad? Entonces, por favor, si alguno no le queda claro, por favor, pregunten para que no se vayan a quedar botados ahí con el procedimiento. Voy dibujando, ustedes me pueden ir preguntando. Entonces, puede ser que si esta masa es demasiado pequeña comparada con esta, entonces lo que va a suceder es que ahora tal vez esto se me detiene en algún punto como por aquí. La otra está a 90 grados más o menos con ella, ¿verdad? Y entonces se me va a tener algún punto como por acá. Tal vez muy poca distancia. Si sucede esto, entonces yo lo que voy a hacer es aumentar la magnitud de esta masa de pruebas para que esta distancia quede un poco más repartida. ¿Ok? Por el contrario, si ahora este punto queda casi aquí abajo, es porque le puse una masa muy grande. Entonces más bien la reduzco un poco, pero lo que me interesa al final es que entonces cuando esto se detenga, esté más o menos repartido y tal vez pueda ver esto. Como así, que aquí me quede la masa de desbalance y aquí la masa de prueba. ¿Ok? Este va a ser mi objetivo. Que quede a una distancia aquí ya razonable. Razonable desde el punto de vista de que yo necesito medir esa distancia. ¿Ok? Entonces, voy a medir estas distancias. Y a ellas les voy a llamar A y B. Y voy a hacer entonces un análisis de momentos acá. Ven que aquí voy a tener entonces las masas. Esta produce un momento en sentido antihorario alrededor de A y este un momento en sentido horario. Pero aquí se detuvo. De modo que si hago sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque esto está detenido. Tengo que entonces la masa de desbalance por A menos la masa de pruebas por B es igual a 0. Usted me dice, bueno, pero en momentos son fuerzas. Sí, está bien. ¿Qué es lo que falta para que esas masas se conviertan en pesos? Multiplicarlas por la constante de la gravedad, ambas. Es un factor común, entonces queda igual. Sí. Ok. Entonces, vea qué interesante. De aquí puedo despejar la masa de desbalance. Yo digo que la masa de desbalance es igual a la masa de prueba, que yo puedo saber cuánto es. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Bueno, yo puse una arandelita y me quedó eso tan súper, casi no se movió. Entonces ahora pongo dos arandelas,
voy subiendo y tal vez con 4 arandelas ya me quedo más o menos en esta condición. Entonces ahora sí puedo poner en una balanza esas 4 arandelas para ver cuánto es su peso. ¿Ok? Entonces, esa masa de prueba es conocida. Entonces, y acabo de medir esas distancias A y B. Entonces ven que con esto determino cuánto es la magnitud de la masa de desbalance. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿pero dónde está la masa de desbalance? Bueno, yo estoy haciendo este cálculo como que ella está en este punto, a cierta distancia aquí, a cierto radio acá, que es el mismo radio que yo he puesto esta masa de pruebas. Si yo considerara que esto está más arriba, pues sencillamente A me daría más pequeño y entonces sería el equivalente a una masa. La masa me va a dar más grande porque A es más pequeño, ¿verdad? Una masa más grande que en vez de colocarla aquí estaría colocada acá. Bueno, pero entonces, si ya sé cuánto es la masa de desbalance y sé y la he calculado, sé que está a lo largo de esta línea y a una distancia que yo estimé a la hora de hacer este cálculo, ¿a dónde tengo que colocar la masa para balancear esto? ¿A dónde tengo que colocarla? Esta masa de pruebas, tan solo es eso, es de pruebas. Es para determinar con cuánta masa tengo que hacer el balance. Pero para balancear, entonces, ahora yo voy a quitar la masa de pruebas y voy a colocar una masa de balanceo. Entonces, si aquí está la masa de desbalance, voy a colocar en el lado opuesto a los 180 grados, aquí, una masa de balance. ¿Y qué magnitud tiene que tener esa masa de balance? Vamos a poner aquí. MD es masa de desbalance. MP, masa de pruebas. MB, masa de balance. ¿Cuánto debe ser la masa de balance para que se cancele con la desbalance? Tienen que ser iguales. Entonces, la masa de balance o de balanceo tiene que ser igual a la masa calculada de desbalance. Entonces, ya esta la quito. Y ahora coloco a 180 grados con esta, la de balance. ¿Está claro? ¿Sí? Pero ¿cómo entonces usted sabe la distancia A si usted no sabe si el peso está, o sea, la masa está sobre ese, a qué distancia, digamos? ¿A qué distancia radial? ¿A qué distancia radial? Ok, véanlo. Porque yo estoy considerando que la distancia radial entre este punto, entre el centro y este punto, y entre el centro y este punto son iguales. Yo estoy considerando eso a la hora de hacer este cálculo. Este es exacto porque yo lo estoy colocando ahí, pero yo estoy considerando que esta está ahí. Ok, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted por alguna razón dice, no, es que esa masa debería estar aquí? Ay, carajo, pero ¿cómo ahí? ¿Por qué ahí? Si la pongo ahí, tendrá la misma masa, producirá el mismo momento aquí que aquí. No, me lo cambio. Lo cambia el momento porque la distancia perpendicular entre su línea de acción y el punto A es más pequeño, ¿verdad? Ok, pero yo necesito que el momento que produzca en esta nueva posición sea igual al que produce
esta masa de pruebas ahí. Entonces, ¿qué sucede? En esta misma ecuación resulta que ¿qué es lo que va a cambiar acá? Va a cambiar el valor de A, ¿verdad? A es más pequeño. Como A es el denominador aquí, entonces, con respecto a este valor inicial, ¿cuánto me va a dar la masa de desbalance ahora? La masa de pruebas es la misma, la distancia B es la misma, pero A es más pequeña. Como A es denominador, entonces me va a dar una masa de desbalance más grande. O sea que si yo supongo que el desbalance está más cerca del centro, la masa que me va a dar es más grande. Pero al final el efecto entonces va a ser siempre el mismo, porque el momento que va a producir esa masa más grande en una distancia más pequeña va a ser exactamente el mismo. A resumidas cuentas, entonces, quiere decir que usted la coloca acá, cuando coloque la desbalance, perdón, la masa de balance que es igual a ella, al otro lado la tiene que colocar a la misma distancia radial. Entonces, esto no le va a afectar. Usted supone un punto. Y de hecho, en la vida real, el punto que vamos a considerar para esa masa va a ser en algún punto en donde físicamente es posible colocar el contrapeso. Porque a veces, por algo en la geometría de la pieza que estoy revisando, no es posible colocar ese contrapeso. ¿Cómo la voy a colocar esas arandelas ahí? Bueno, ya no puedo pensar en hacerlo con una cintita, ¿verdad? Podría hacer, por ejemplo, tomar esas arandelas y pegarlas con algún adhesivo fuerte o incluso soldarlas. Pero ¿qué pasa a la hora de que la sueldo? La soldadura ya es una masa adicional, ¿verdad? Entonces, tengo que volver a ajustar y entonces podría esmerillar un poquito ya la soldadura donde está colocado eso hasta lograr el balance perfecto. A ver, preguntas. Este tipo de balanceo se llama balanceo estático. Y Profe, aplica, ¿sí? no es sobre este, es sobre, no es sobre este, es sobre la tarea de Sí. el eslabón que va de B a C. Ese no se tiene que balancear ¿por qué era? Es que El de B a C. es que vi una de las veces. Ajá, sí, el eslabón BC no se balancea porque él tiene, primero no tiene movimiento de rotación completo, ¿verdad? No tiene movimiento de manivela. Y segundo, porque es un movimiento general, no gira alrededor de un punto fijo. Entonces, en ese caso, ahí no podemos hacer nada con ese eslabón. Ok, gracias. Con mucho gusto. Yo les preparé un documento con este tema, toda la explicación del procedimiento que acabamos de ver acá, les preparé un documento y se los voy a activar ahora en la página. Tenemos para la próxima semana el examen. ¿Ustedes tienen más exámenes la próxima semana? Yo sí, profe, el de fluidos, el martes. ¿Qué día de la semana es? El martes. El martes. Mañana. Ok. ¿Alguien más que tenga examen? Bueno, entonces presten atención, por favor. El examen va a ser un ejercicio de hacer que van a tener que montar todo en una hoja de Excel, hacen todo el desarrollo y montarlo en una hoja de Excel, y yo no pretendo que ustedes hagan eso en 2 o en 3 horas, ¿verdad? Eso es un desarrollo bastante extenso. Entonces, yo se los voy a dar para hacerlo en la casa. Se los voy a entregar el miércoles para que ustedes lo devuelvan el viernes. O sea, tienen tiempo. Yo se los pongo el miércoles a primera hora y para que tengan 3 días para desarrollarlo, para que lo entreguen el viernes al final de la noche.
pero básicamente es un ejercicio de ese tipo, ¿verdad? Entonces van a hacer el análisis desde cero, el análisis geométrico, velocidades, aceleraciones, fuerzas, hasta llegar a esfuerzos, tal y como lo estamos haciendo con este del mecanismo de 4 barras. Entonces sí es importante que aprovechen la práctica en el análisis de que les falta para la tarea, que repasen los análisis de los que hicimos en clase adicionales, ¿verdad? Como el retorno rápido, el manivela vía corredera, porque el procedimiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Tampoco voy a poner un ejercicio tan largo como el 4 barras, ¿verdad? Que ese 4 barras se las trae, vean qué tan largo es, a pesar de que el mecanismo se ve tan sencillito, ¿verdad? Realmente no lo es un mecanismo súper completo. Y de hecho, vamos a ver en un porcentaje elevadísimo de las máquinas, hay diferentes aplicaciones del mecanismo de 4 barras. ¿Alguna consulta al respecto? En todo caso, bueno, yo espero que ya la próxima semana regresemos a la normalidad otra vez, ¿verdad? Que el lunes podamos tener clase presencial, salvo que haya algún comunicado previo, entonces, en donde nos indiquen lo contrario, nos veremos el lunes en clase presencial. ¿Está bien? Así es, profe, correcto. Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Entonces no olviden, Profe, para la tarea, entonces les voy a dar chance hasta mañana al final de la tarde para entregarla. ¿Sí alguien iba a decir algo? profe, ¿usted me puede permitir un segundo ahí para preguntarle unas cosas al final? Claro, claro. ¿Me escuchó, profe? Sí, claro. Gracias. Profe, Sí. una pregunta. Los Ujú. temas del examen no abarcaría lo que vimos hoy de balanceo de eslabones. No, eso no. No es para este examen. No, eso no. Eso no entra en este examen. Ok, muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Ok, Gracias, hasta luego. profe. Profe, yo tengo una pregunta, tal vez no es el momento correcto, es desde la tarea que ya entregamos, ¿verdad? De Ajá. cómo hacer las gráficas esas. Yo tuve un problema que, digamos, no me dio igual que el documento que usted nos subió, para nada. O sea, algunas cosas sí, pero otras no tanto. Digamos, Ajá, un problema que estamos tuve hablando del bastante 4 era... barras siempre. Ujú. Sí, exacto, que digamos, había que hacer columnas, o sea, en ese documento se nos puso de como 40 ecuaciones, digamos así, como Sí. paso por paso, sacar ángulos, definir ángulos y después Sí. velocidades, separaciones y eso. Tuve un problema donde en muchos casos, por ejemplo, voy a tirar un ejemplo, o sea, voy a inventarme uno, que el ángulo cita 7 era igual a cita 5 menos cita 4, por ejemplo. Ajá, Y ajá. resulta que, digamos, en algunos puntos, digamos, cita 4 era como 30 grados y cita 5 era 28, entonces resulta que el ángulo me da negativo. Sí. Eso al final digamos, me está dando unos valores como en las velocidades angulares y eso que nada que ver. Pero no hay ningún problema en que un ángulo de negativo, ¿verdad? Porque eso es con respecto al nivel de referencia. Por ejemplo, ahorita estás viendo en pantalla el dibujo todavía de la clase. Ahora estoy viendo la hoja que usted nos puso con los 3 círculos Ok, y el balanceo. ok. Entonces veamos este círculo del centro, por ejemplo. Este ángulo de aquí, yo podría considerarlo como, qué sé yo, menos 20 grados o un ángulo de 340 grados. Entonces, perfectamente, sí, en una posición, en el análisis, un ángulo me puede dar negativo, eso no es problema. Yo no me enfocaría en eso. Es como las distancias del centro instantáneo de velocidad que me den negativas, y puede ser porque está dirigido hacia el otro lado, que en vez de estar hacia arriba esté hacia abajo, algo así. Eso no. Por experiencia, yo le diría que usted debe revisar muy bien las ecuaciones en donde hace uso de los ángulos en cuanto a la conversión de grados a radianes y de radianes a grados, porque a veces es por ahí donde
se presentan más problemas, ¿verdad? Y en esas ecuaciones tan largas, tal vez los paréntesis hay que se brinque algo. Como ya tiene el Excel que yo le subí con eso, pues tal vez un buen ejercicio que incluso le sirve de práctica es ir comparando sus ecuaciones con las que tengo yo ahí. ¿Verdad? Columna a columna y viendo eso es justo lo que va a hacer, es que... ¿verdad? En cuál se encuentra alguna diferencia importante. Porque es que de lo contrario sería revisar ecuación por ecuación, ¿verdad? Para ver en cuál está el error, pero ya que tiene esta otra hoja como un criterio de comparación, creo que sería una buena opción. Y así identificar qué tipo de errores es que, digamos, está cometiendo para tratar de evitarlos entonces en los siguientes. Es que sí, por ejemplo, eso fue lo que me confundió justamente, digamos, que me den valores, digamos, longitudes negativas y eso como que, verdad, me confundió un poco. Al final eso no afecta para nada el análisis como de las fuerzas, aceleraciones. No, ahora lo que pasa es que eso sí, usted tiene que, una vez que tiene todo montado, y con las ecuaciones tal y como están, algunas veces cuando uno está planteando las ecuaciones, no se da cuenta o no considera el sentido del movimiento, porque lo que está calculando es una magnitud, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, en esto, decíamos que omega 1 era en sentido antihorario, ¿verdad? Que este punto jala para allá, y si ese se viene para acá, pues entonces este eslabón necesariamente va a tener que girar en sentido antihorario también, porque es el BC se lo trae, ¿verdad? Y entonces, por eso dijimos, bueno, entonces omega 3 tiene que ser para acá. Bueno, pero entonces la velocidad de este punto me queda para acá. Bueno, ahí me quedó casi paralela a esto, pero no tiene por qué ser así. Y entonces fue donde localizamos el centro instantáneo y ya dijimos, bueno, si la velocidad de este punto es para allá, la de este es para acá, ambos son parte de este eslabón, entonces quiere decir que esta omega 2 es para allá. Por lo menos en esta posición inicial en que estamos analizando el problema, omega 2 es en sentido horario. Pero nosotros planteamos una ecuación y nos dio la magnitud de omega 2. Pero a la hora de ponerla, entonces eso me debería dar, porque yo no puedo saber cuál es el signo final del resultado cuando planteo la ecuación. ¿Por qué? Porque depende del coseno y del seno de varios ángulos y son un montón de componentes que al final me dicen qué es omega 2. Pero una vez que ya está tabulado en mi hoja de Excel, una vez que ya está eso montado en la hoja de Excel con valores, y ahora sí, aquí dice entonces, por ejemplo, en la de omega 2 y empieza, dice por ejemplo 0.48, 0.49 y ahí va. Pero entonces, si yo estoy considerando que omega 1 es positiva, es de más 20 radianes por segundo, por ejemplo, entonces esta no puede ser positiva también. ¿Por qué? Porque tiene sentido opuesto. Entonces usted dice, mira, no, yo tengo que ajustar esto. Entonces, ¿cómo ajusto eso? A toda la ecuación que utilizo para calcular omega 2 le voy a anteceder, le voy a poner paréntesis al frente y atrás y le pongo un menos y actualizo todo esto. Y entonces más bien empieza negativo, pero en algún momento se me convierte en positivo. Lo mismo va a pasar con omega 3, que su sentido de movimiento se invierte. Entonces, esas cosas sí tengo que tener ese cuidado, ir haciendo los ajustes correspondientes. Que este menos no está en el desarrollo teórico ahí, ¿verdad? Que hicimos, porque eso lo que me está dando es la magnitud de omega 2. Pero ya para poder hacer las gráficas, yo sí tengo que expresar esto como un vector que tiene sentido también. Entonces, esos son pequeños ajustes que hay que ir revisando. Sí, ya que lo dices, ahora estoy viendo que usted, por ejemplo, usted está viendo aceleraciones, por ejemplo. Recuerde que pusimos un
alfa 3 así también, ¿verdad? O, bueno, con el alfa 3, con la aceleración angular no necesariamente tienen que tener el mismo sentido que la velocidad angular, pero más bien, ¿qué sucedería cuando llega a omega 3 y resulta que este le da menos 0.67, menos 0.68, menos 0.70? Dice, me está dando negativo. Y de ahí resulta que tiene el mismo sentido que omega 1. Entonces yo aquí tengo que ajustar esto, aquí le tengo que poner un menos. Pero puede ser que antes de llegar a omega 3, calculo omega 2 y con el ajuste en omega 2, como esto va a interferir para luego el cálculo de VC y VC para omega 3, con solo arreglar este, se le arregló este también, ¿verdad? Entonces, son cositas que hay que revisar ahí con eso también. Que tal vez Sí, si usted compara mis justo lo que fórmulas usted con dijo. las suyas, dice, pero ¿por qué ese menos? ¿Acaso ese menos está ahí en el documento? Eso es lo que le hicimos para ajustar. Sí, sí, tiene razón. De hecho, ahí vi ahí cuando se fue todo para abajo. En el Ujú. omega 2 que yo no lo puse negativo, usted sí, después. Bueno, también veo, otras cosas deben ser errores míos, porque sí, Ajá. digamos, ya corrigiendo la aceleración radial de C respecto a B, me dio, o sea, voladísimo, nada que ver. Ajá. Solo eso debe ser como de cuidado de ecuación ahí. Ok, Entonces, ok. voy a revisar eso. Está Pero bien. bueno, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Pero ya, hasta luego. Hasta luego. Profe, yo tengo una Sí. duda con el compañero Carlos, es Ajá. sobre el proyecto. ¿El Ajá, proyecto de dígame. cuántos integrantes es, profe? De 5. Es de 5 integrantes. Ajá. ¿Por qué? Ah, buenísimo. Ajá. Sí, Es Está bien. Tiene los que, 5. sí, sí, profe, Ah, ok. de hecho es que, de hecho, desde verano, Cintia, una de las integrantes del grupo, y yo estamos trabajando en una empresa que se llama Sodulce haciendo el TCU. En esa empresa estamos haciendo una máquina para tamizar dulce. Entonces Sí. queríamos como parte de la construcción, es hacer el análisis cinemático y de fuerzas y demás, queríamos ver si lo podíamos incluir en el proyecto. De hecho, ya tenemos como el visto bueno por parte de Azudulce y del director del TCU. Entonces Ajá. queríamos como preguntarle. De hecho, tenemos como un ensamble de SolidWorks de lo que vendría a ser la máquina. Si quieres, si me deja compartir pantalla, se lo podemos mostrar un Sí, momentito. permítame un segundito. Listo. Ok. Este sería, bueno, aún es preliminar, pero este sería como la máquina que estamos haciendo, que se va a encargar de tamizar el dulce. Aquí hacen falta varios elementos como correas y el motor que va abajo, pero Ujú. en esta otra, Esa, en ese esta, tamiz se en esta mueve PDU, sobre un riel ahí. va así sobre roles. Ajá. Y los roles descansan sobre un riel ahí. Ajá, exacto. Ok. Entonces queríamos ver como si podíamos utilizar este proyecto Claro para que lo sí, que sería. perfectamente. Y así pues, hacen un mejor trabajo también en la empresa. Queda perfecto, Ok, está muy sí. bien. De hecho eso nos dijeron en los encargados del TCU, porque ellos de hecho dijeron que sería súper bueno porque así vamos a tener como la supervisión de un profesor para todo esto, los análisis de fuerzas y demás. Claro, claro. No, muy Ok, bien, claro que perfecto, sí. profe. Ujú. Perfecto, perfecto. Ok, profe, yo sí tengo unas dudillas ahí, no sé si le puedo robar un poquillo de claro, tiempo. claro, dígame. Profe, en cuanto a lo de las ecuaciones y eso, Ujú. ¿habría algún problema si nosotros pasamos radianes de una vez a grados para manejar las ecuaciones más fácil? Digamos, de hacer una columna de ángulos en radianes. Sí, podría ser, como usted lo puede solucionar poniendo la segunda columna en donde cita 1 está expresado en radianes.
En radianes, ok. Sí, Sí, convierte es para cita mejorar 1. ahí esas fórmulas. Siempre la porque a veces- primera columna la hace en grados, ¿verdad? Y luego Ujú, entonces en la segunda columna pone cita 1, pero expresado en radianes. Nada más le aplica la función, ¿verdad? Que dice ok, radianes de. Y entonces todas las fórmulas de ahí en adelante las trabaja en radianes. ok, buenísimo. Profe, ¿y te puedo compartir un momento para hacerle unas Sí, dudas ahí al claro, Excel? claro. Ok, ahí se ve, ¿verdad? Todavía no me ha salido. Todavía no. Me avisa, profe, si lo ve. Ahora sí, Si no, no. Ahora sí. sí. Que, profe, ok, este es bueno, ahora estaba haciendo el balanceo, practicando mientras usted lo hacía y me dio algo extraño. Me dio que esta masa me dio menor a la masa que estábamos ya calculado aquí. De ¿Cuál masa 300 le dio el menor, gramos perdón? menor. La del eslabón AB con el contrapeso ya calculado. Entonces eso es un error, ¿verdad? Debe haber un error. Bueno, es que depende de cómo le hemos puesto la masa originalmente, cómo la hayamos expresado, porque si la pusimos como en términos de, no sé, de otra densidad o fue una masa que le dimos ahí con aleatoriamente. Ok, entonces, bueno, revisando, si eso está bien, uso esta masa. Es Sí, que sí, claro, sí, usted me se pareció basa raro. en esa masa total. Ajá. Ok, profe, ahora bien, yo calculé, y esto lo hice hoy porque no había entendido lo del Perdón, y contrapeso. luego que en la celda donde dice los valores de K1, K2 y K3, tiene que poner K1 y K3 en cero, ¿verdad? Para que todos esos se le Eso ajusten. es, ok, eso es lo que le iba a preguntar, profe. Si yo pongo aquí, en estos dos valores eran. Aquí No, yo no, pongo cero, muévase ahí hacia la izquierda, hacia más hacia la izquierda. Ok, ¿sí? Es que K1 y K2 eran las distancias entre los pivotes y los centros de masa. estos sí, estos, son estos, que ahora dieron cero, Es y que este no sí sé no dónde está. cambia. Es que lo veo moviéndose, pero veo el cursor moviéndose, pero está en la columna AR. Ah, ok, ya ahora sí Aquí, se pasó ahí. Ok, vamos a ver. AG1, sí, es eso. AG1, AG2, otra vez se movió. pero creo que hay un problema ahí de conexión. Sí, pero bueno, sí, son esas distancias. AG1, AG2, ahí está. AG1 y Ok, AG2, que ahí está perfecto. en punto 05 y punto 2 y punto 2. Esas distancias, bueno, ya están en rojo ahí. Sí, a la derecha, en la columna T lo que tiene son los valores originales y en la columna Ujú, S los valores actuales reales, que son los que vamos a utilizar efectivamente. Ahora, el no cambia. BG2 me entra, me parece sobre la celda S4. S4, Ajá, para ver cuál ahí es la fórmula que está. sale ahí para calcular eso, o si está puesto ahí manualmente. BC medios dice que en realidad está Ah, ok, bien está porque bien. Sí, está el bien, es la BG, mitad. ese eslabón no Sí, se no se puede puede balancear y modificar. estamos considerando que es No, simétrico, entonces sí. Entonces sí está bien. ok, Ya con eso se le acomoda automáticamente. Las ecuaciones de momentos, por ejemplo, las ecuaciones que hicimos para el cálculo de momentos, el momento que produce el peso, se vuelve cero. aunque se vuelve cero, ¿verdad? Y no tengo que cambiarle nada a la ecuación, no es que tengo que quitar ahora eso, ¿no? Porque sencillamente cuando diga el peso por una distancia cero y ya está. Ujú, qué buenísimo. Profe, vea esto nada más, la última duda. Ujú. Es que si yo no lo tengo balanceado, ese peso, yo lo tengo que tener en cuenta para compresión en un punto, ¿o no? Me Si no lo explico. tiene Digamos, balanceado, ajá, si el peso, o sea, el peso está en el puro centro. sí. Entonces, ese punto, a lo que yo estaba pensando, esa fuerza, ese peso, digo, obviamente a mí me va a hacer cierta compresión, cierta fuerza en Una el componente del elemento, peso, claro, la componente axial, ajá, del peso. aunque no esté
aunque no esté en un extremo, profe, yo aún así la Sí, tengo no que restar. importa, no importa, aunque no esté en un extremo. Lo que pasa es que normalmente, vea, si quiere me libera la pantalla para Claro, profe. Ahí está. enseñarle algo. Ok, permítame. Es esto, es como que usted aquí tiene una fuerza, aquí tiene otra y aquí está el peso, ¿verdad? Ujú. Entonces, si usted hiciera un corte acá, vamos a ver, esto es A, G y B. Entre B y G, la fuerza que actúa es esta, ¿verdad? Llamémosle B Ujú. normal y A normal. De aquí a acá, la fuerza normal aquí es B normal nada más. Pero una vez que pasa el punto G, ahora la fuerza normal va a ser B normal más este peso, llamémosle W normal, la componente normal del peso, porque sin importar la posición que esté, ¿verdad? Más W normal. Entonces, esta sección sufre mayor esfuerzo de compresión que esta otra. Ujú. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que normalmente las fuerzas que se generan acá son muy grandes comparadas con el peso, a tal punto que a veces el efecto del peso más bien es despreciable, pero sí hay pequeñas diferencias. Ok, no, pero está Entonces, por excelente. esa razón, bueno, pero vea, y a la hora de hacer una sumatoria acá de fuerzas, esta fuerza anormal tiene que ser igual a esto, por equilibrio. Entonces, Ujú. por esa razón es que se pone la más grande, la fuerza más grande de los dos, para calcular el esfuerzo máximo. Ajá, y hay que tomar en cuenta el peso, aunque no esté balanceado y el peso esté por Exacto, allá, lejos de un exactamente. extremo. Que Sí, no, buenísimo, profe. Entonces sí, nada más es de tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que sí, en cada eslabón yo tengo que tomar el peso, entonces, exactamente, exactamente. concluyendo. Ok, Y tener buenísimo. ese Profe, cuidado ya, de que el peso ajá, que usted va a jalar o la masa que usted va a jalar, que sea la de esa tablita ya de donde está la ujú. masa balanceada. Ujú. Sí, lo que yo estaba pensando era que, digo, uno tiene, cuando uno mueve una fuerza, uno tenía que meter un momento, pero como está Ujú. sobre la misma línea de acción, no había problema con eso. Exactamente. Ujú. Profe, y la última pregunta es respecto a ahora que el compañero Franco estaba preguntando algo de los signos, Sí, digamos que cuando yo planteé que los signos de las velocidades y todo eso, nosotros deberíamos de tenerlo correcto por puro análisis visual, digamos. ujú. En cambio, de las aceleraciones no es tan fácil suponerlo. Entonces, si algún Sí, día a mí me da un alfa negativo, significa que yo lo puse al revés. ¿que usted lo puso qué? Al revés, al revés. O sea, lo puse en sentido contrario. Normalmente, eh, las ecuaciones se van a ajustar automáticamente porque, vamos a ver, usted considera, por ejemplo, una fuerza aquí que va a X que va hacia la derecha, ¿verdad? Pero a X depende de un montón de variables. Y entonces, usted la tomó en su ecuación de sumatoria de fuerzas, la puso sumando porque la puso hacia la derecha, ¿verdad? Y al final de cuentas resulta que el valor ya tabulado le dice que esa AX es negativa, le da menos 125, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué indica eso? Que en este momento la fuerza AX no debería ser hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Está bien, eso es todo. Ahora, pero si usted la pone hacia la izquierda, entonces ya esto no le va a dar negativo, ¿verdad? Ujú. Le va a dar positivo. Y entonces,
¿qué es lo que indica esto? Esto positivo indica que es que la fuerza va hacia la derecha. No, lo que indica es que este sentido que usted le puso en Está este correcto. momento es correcto. Igual sucede con las aceleraciones Igual con angulares, las solo que ahí yo aceleraciones, tendría exactamente. ahí yo tendría que variar la aceleración tangencial, porque en base a eso, con la regla de la mano derecha, uno es que le da sentido a ese alfa. Ujú. Entonces uno le pone un menos a esa aceleración tangencial y automáticamente se ajusta el alfa, ¿verdad? Exactamente. Hay una alternativa que uno puede utilizar y es que siempre poner todas las fuerzas positivas en sus dibujos. Y entonces te pone a X y a Y, BX y BY. Todo positivo. Ujú. ¿Ok? Entonces, la interpretación de los signos ahí sí es exactamente, en todo va a coincidir exactamente con el signo real que tenga. Si una fuerza ya tabulada a X, a Y, BX, BY, si esta le da positivo, si esta le da positivo, si esta le da negativo y si esta le da negativo, pues entonces efectivamente estos son los signos que tienen esas fuerzas en ese momento, que estaba hacia, como es en X, que estaba hacia la derecha, que estaba hacia arriba, que estaba hacia la izquierda y que estaba hacia abajo. Ujú. Lo que Sí, pasa es que en este más análisis del visual. diagrama de cuerpo libre, entonces a uno se le enreda un poco porque dice, hey, pero ¿cómo es que todo va para un mismo lado? Entonces esta barra se está moviendo para allá, ¿no? ¿Verdad? Entonces por esa razón uno normalmente trata como de establecer un equilibrio, pero con una pequeña revisión, por ejemplo, en los sentidos de giro, ¿verdad? Con solo las velocidades se da uno cuenta de esas cosas y hace esos pequeños ajustes en los signos de las ecuaciones y todo se le acomoda. Y también, pues, por eso es tan útil montar el mecanismo también ya luego en el SAM, ¿verdad? Que ese le ayuda mucho El SAM. a Ujú. confirmar los signos en las cosas, ¿verdad? Si usted ve que la curva suya le está dando así, por ejemplo, y en SAM le dio así, entonces, bueno, ¿estará el error en Excel o estará en el SAM? Y entonces ya se dio cuenta que es que usted le puso aquí a dar la velocidad total, la velocidad absoluta. Y no, usted necesita la velocidad en Y por separado y la velocidad en X por separado porque los absolutos le da solo valores positivos. Ese tipo de cosas le permite ir haciendo comparaciones hasta que usted tiene ambas gráficas iguales y entonces puede tener certeza de que sus ecuaciones están bien, ¿verdad? Listo, profe. Está bien. Sí, eso del signo me cuesta más en las aceleraciones, Ajá. pero con eso que me explicó usted, si un alfa me da negativo, significa que yo ajusto la aceleración tangencial, que es la que me da Ajá. la dirección de ese alfa, y ya ahí está. Ahí Sí, claro, claro. automáticamente me debería dar positivo el alfa, aunque me dé negativo la tangencial. Exactamente, Listo. exactamente. Ujú. Muchas gracias, profe, por Bueno, el con mucho tiempo. gusto entonces. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.